Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a tener un programa en el que vamos a hablar sobre los planes de gobierno y sobre cómo es que estos han sido analizados y sobre qué tan responsable es lo que se está haciendo por parte de los candidatos y por parte de los equipos de gobierno de cada uno de los partidos que está tratando de llegar a la presidencia en esta carrera electoral. Y para poder hablar sobre esto a profundidad tenemos con nosotros al señor Luis Miguel Castilla. Él ha sido ministro de Economía hace algunos años y es actualmente director de Vidensa Consultores. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, señor Castilla. Muchas gracias, Isaac. Bien, ustedes como Vidensa han elaborado y publicado un informe, un estudio en el cual se ha analizado en realidad, digamos, todas las propuestas que han estado considerando, contemplando los partidos políticos y que de una u otra forma muestran digamos, un panorama, un espectro de responsabilidad en cuanto al gasto público que va de menos a más y llega a ser bastante preocupante, incluso en algunos casos, superando el 15% del PBI, ¿verdad? Pero si tuviésemos que presentar este espectro, por así decirlo, en cuanto a la responsabilidad que hay sobre el gasto público y las propuestas que vienen de parte de los partidos políticos, ¿cuáles serían las más preocupantes y cuáles de pronto se ajustan un poco más a los lineamientos que establece el MEF? A ver, Isaac, creo que es importante tomar en cuenta que partimos de una situación compleja donde la recaudación ha caído, las cuentas públicas se han debilitado y si bien la recomendación es ampliar el gasto público en esta coyuntura, lo importante es definir eventualmente una estrategia de consolidación fiscal para mantener la responsabilidad y en particular el grado de inversión que puede verse afectado. Ahora, cuando uno analiza las propuestas de los partidos políticos que con corte al último simulacro que hizo Ipsos de hace un par de semanas y donde se evalúan a las 10 propuestas con mayor, digamos, con mayor chance electoral, lo que vemos es que ninguna de estas propuestas, que todas estipulan un mayor gasto en el quinquenio, ninguna identifica con claridad cómo se va a financiar. Entonces yo creo que ese es un primer aspecto de que no se puede plantear incrementos en el gasto, así sea digamos, bajos, sin identificar de dónde se van a pagar. Ese es un primer concepto que ningún partido hace ese ejercicio. Lo segundo es, y esto obviamente pasa por identificar una reforma tributaria o eficiencias en el gasto público, y eso no se hace, no se cuantifica. Entonces, esa es una debilidad de todas las propuestas para empezar. Y lo segundo es que hay como un divorcio entre la realidad y las promesas, porque tenemos, digamos, una cierta variabilidad. Hay propuestas, como usted dijo, que plantean casi multiplicar, hacen que el presupuesto de la República en total crezca en los siguientes años, digamos, un 60-70%, por un extremo, y eso evidentemente es inviable. La propuesta más inviable en criterio, financieramente hablando, es la propuesta de Perú Libre, seguida por la propuesta de Juntos por el Perú y la tercera es Acción Popular. En esos tres casos, lo que se plantean son incrementos en el gasto de al menos 10 puntos del PBI. Recordemos, Isaac, que la recaudación tributaria en el país es 14 puntos del PBI. Entonces, pretender que en 5 años se va a poder financiar eso sin que esto desencadene una crisis fiscal, digamos, es poco responsable. Entonces, también hemos hecho un ejercicio, digamos, de ver cuál sería un incremento sostenible que vaya de la mano de incrementar los gastos tributarios. Y vemos que incluso con este umbral, ningún país, digamos, está por debajo de ese umbral, ningún partido político está debajo de ese umbral. No obstante, hay algunos que tienen que ser más responsables. Diríamos que los que han planteado propuestas menos onerosas son los partidos de Avanza País, Victoria Nacional y Renovación Popular, en el otro extremo, donde en promedio estos tres partidos prometen incrementos del gasto entre 2 puntos de PBI a 3 puntos de PBI al cabo de los 5 años. Entonces hay una gran variabilidad
pero lo cierto es que no se identifica cómo se va a financiar, es una debilidad, y todos estos incrementos al final no se condicen, digamos, con la realidad fiscal que el país tiene. Ujú. Y ahora, para tener una precisión nada más, cuando hablamos, por ejemplo, de que en este otro extremo tenemos a partidos que presentan propuestas donde, digamos, este incremento del gasto va hasta por un 2%, bueno, en el extremo inferior, por así decirlo, en el límite inferior, la recomendación del MEF o la consideración del MEF va justamente en ese orden, para que las personas que nos están viendo se hagan una idea, digamos, de cuál debería ser, digamos, la línea base de comparación, ¿no? En cuanto a lo que estamos conversando. Correcto. A ver, acá es importante ver cuál es, digamos, cuánto margen de maniobra hay para aumentar el gasto público. Y si uno revisa, por ejemplo, el último informe preelectoral que el MEF publicó hace un par de meses, margen no hay mucho. Cualquier margen para aumentar el gasto y a su vez preservar la estabilidad macroeconómica y mantener el grado de inversión, significa tener que generar ingresos permanentes nuevos. El MEF establece que se deben generar más o menos 0.7 del PBI de ingresos permanentes adicionales para lograr la sostenibilidad de las cuentas fiscales de acá a los próximos 5 años. Nosotros, en Vidensa, consultores, como parte de propuestas del Bicentenario, hemos identificado que dentro de los 5 años, si se lleva adelante una reforma tributaria, por un lado, y se logran eficiencias en el gasto público, se podría tener un espacio razonable de incrementar el gasto en 2 puntos del PBI, lo que equivale a 15.000 millones de soles en el acumulado en los 5 años. Entonces, obviamente, nosotros tomamos de base lo que el MEF está planteando, pero creo que si siguiéramos estrictamente lo que el MEF plantea, no habría espacio para ningún tipo de incremento. Pero es evidente que un gobierno que entra va a ajustar el gasto y va a dejar de financiar algunas de las promesas que ha hecho en la campaña. Entonces, lo razonable es ver cuál es el tope, digamos, que no vulnere la sostenibilidad de las cuentas públicas nacionales. Por eso es que hemos ido un paso más allá del MEF en establecer este umbral mínimo. Ahora, un tema, Isaac, clarificatorio importante, es que estos incrementos de gasto que los partidos políticos prometen en sus planes de gobierno son pisos, porque lo que estamos tomando es lo que se ha declarado al Jurado Nacional de Elecciones en el corte que tuvieron que ellos entregar. Y ese es el corte que hemos seguido para tener una fuente comparable única. Pero muchos candidatos han venido prometiendo muchas otras promesas de gasto, obras de infraestructura y otros digamos, rubros que no están contabilizados. Entonces, creo que esto de alguna forma es como que el piso. A partir de eso se sumarían otras propuestas para ser absolutamente claro, ¿no? Partimos de pisos que son insostenibles y que muestran esta falta de rigurosidad, por decirlo de alguna forma, de identificar qué fuentes van a financiar estos incrementos de gasto, que son, en mi criterio, totalmente inviables, y estoy seguro que el MEF comparte esa apreciación. Bien, bien. Recogiendo un poco lo que se nos comenta y para ponérselos o aterrizarlo un poco para quienes nos están viendo, prácticamente estamos analizando que propuestas, o mejor dicho, las promesas de algunos partidos, como por ejemplo pueden ser Avanza País o pueden ser Victoria Nacional o Renovación, presentan un esquema un poco más responsable en cuanto a los recursos que cuenta el país, ¿no? Para poder afrontarlos en el marco todavía de esta pandemia. Y considerando justamente esto y considerando también aquellos partidos que de pronto tienen propuestas mucho más onerosas en cuanto a lo que es el gasto, ¿en qué sectores se concentra la mayor parte de esta demanda de recursos que tendría que ejecutarse en algún momento? Sí, yo creo que uno de las fuentes de inviabilidad de la propuesta que hacen los partidos es en preasignar puntos del PBI a ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de educación, hay un par de partidos, en particular Acción Popular y Perú Libre, que plantea de aumentar la proporción del PBI que se dedica a educación de más o menos 4 puntos del PBI que se ubica en la actualidad a 10 puntos del PBI.
Entonces, a cabo de 5 años. Entonces, eso, digamos, eso es absolutamente inviable. Entonces, por el lado de educación, hay un fuerte impulso, especialmente de esos dos partidos. Si uno va al caso de salud, en el caso de salud, lo que han puesto como preasignación es 6 puntos del PBI, vale decir, incrementarlo más o menos donde está actualmente, que es un poco menos de 4 puntos del PBI de gasto público en salud, a un 6%. Y los partidos que prometen más, en este caso, son nuevamente Perú Libre, del señor Castillo, seguidos por el partido Fuerza Popular y Juntos por el Perú de Verónica Mendoza. Y el tercer rubro, donde vemos también incrementos importantes en base a los proyectos que han sido anunciados, es en el rubro de infraestructura, que cubre transportes, agricultura, entre otros. Y ahí quien se lleva, digamos, el mayor incremento es Juntos por el Perú, nuevamente, el partido de Verónica Mendoza, que establece un incremento de 33.000 millones de soles. Esto significa que el presupuesto se tendría que multiplicar, digamos, casi duplicar el presupuesto normal en infraestructura. Para que tengan una idea los oyentes, en un año lo que se gasta en estos rubros es más o menos, la inversión pública en el país son 30.000 millones de soles en total. Entonces, esto habría que duplicar el presupuesto de infraestructura en el caso del planteamiento de Juntos por el Perú. De ahí le sigue Podemos y de ahí le sigue el Partido Morado. Entonces, esos son los rubros principales de mayor gasto que se han establecido. Y aparte, digamos, del tema de mayor gasto, cuando hemos hecho también un análisis que me parece que puede ser útil, de cuánta coherencia hay entre los planteamientos que hacen estos partidos y las mejores prácticas internacionales del manejo de finanzas públicas que la OCDE ha establecido, una serie de principios de buen manejo fiscal, similar a lo que la OMS ha hecho para el tema de la pandemia. Acá la OCDE tiene principios de buena gobernanza fiscal. Y en este caso, Isaac, algunos partidos ni siquiera mencionan una meta de reducción de déficit en 5 años, ni siquiera mencionan la palabra deuda pública. Entonces, acá hay algunos partidos que han tendido a presentar proyectos de gobierno un poco más responsables que otros, y acá más bien en este rubro de un ranking de responsabilidad fiscal, tenemos que los partidos, el Partido Morado, Victoria Nacional, son los partidos que están mejor rankeados según este índice. Y los que están peor rankeados nuevamente son Perú Libre y Acción Popular. Entonces, por un lado, se promete mucho más allá de lo que se puede financiar, y por otro lado, ni siquiera en la parte cualitativa se establece ni siquiera una noción de cómo manejar las finanzas públicas en el país. Entonces, esto, en nuestro criterio, parece poco serio y son parte de las promesas de millones que están haciendo los candidatos sin tener ningún sustento técnico detrás de ellos. Y ahora, haciendo un paréntesis y evocando una etapa un tanto, a veces olvidada, pero también un tanto oscura de nuestra historia, ¿qué tan conveniente es, o considera usted que sea conveniente que los peruanos recuerden quizás aquellos tiempos de primer gobierno aprista, donde hubo un exceso también de gasto y también hubo quizás un exceso de promesas, con un primer impacto aparentemente positivo, ¿no? para la ciudadanía, con mayores sueldos, aparente prosperidad, pero que se diluyó de una manera bastante efímera y bastante acelerada en realidad? ¿Qué aspectos rescataría usted o cree usted que deberían considerar los peruanos en estas elecciones para evitar repetir la historia? Su pregunta, Isaac, es muy oportuna, porque cuando se le ha confrontado esta pregunta a algunos partidos políticos, ellos han dicho, recursos hay. ¿Y a qué recursos ellos se refieren? Se refieren a las reservas internacionales que tiene el país. Entonces, creo que parte de la tragedia que vivió el país y de la hiperinflación y la bancarrota de nuestro país a finales de la década de los 80, el final del gobierno de Alan García, fue justamente un incremento del déficit brutal, que de hecho un déficit de 2 dígitos, como el que se está registrando en la actualidad después de la pandemia,
y el financiamiento fue recurrir a la maquinita, préstamos del Banco Central, y eso sabemos conduce a hiperinflación y a un desequilibrio macroeconómico con un efecto brutal en los niveles de pobreza. Producto de la hiperinflación, la pobreza se incrementó casi a un 70% de la población. Entonces yo creo que eso es lo que hay que tener fresco en la cabeza. Otros partidos, digamos, también dicen si a programas como Reactiva Perú se les ha dado pues, 8 puntos del PBI a sola firma, 60.000 millones de soles, pero estos no son recursos públicos. Reitero, estos son préstamos de liquidez que el Banco Central le ha dado a esas empresas emproblemadas. Entonces, hay una confusión de pensar de que hay más recursos, digamos, de los que existen. Y una tercera fuente, es decir, todos los años los gobiernos, digamos, no ejecutan su presupuesto y retornan un monto importante de recursos no ejecutados al MEF. Pero al final la cuestión es cómo se controla el déficit fiscal. Si no controlamos el déficit fiscal y sigue, digamos, en niveles muy altos, lo que vamos a tener es que tenemos el riesgo de perder el grado de inversión. ¿Y esto qué significa? De que el costo de financiamiento va a ser mucho más alto y que eventualmente podemos perder acceso a financiamiento barato internacional y no habría forma de financiar estos déficits elevados. Y obviamente no solamente es el costo de financiamiento para el gobierno, sino que esto tiene implicancias para el costo de capital que enfrenta el sector privado. Entonces, esta película la hemos visto en nuestra propia historia y de hecho replica modelos de financiamiento de países como Argentina, como Venezuela, que son países que hoy día no tienen acceso al financiamiento externo y que son países con problemas muy serios fiscales y macroeconómicos. Entonces creo que ese análisis es importante plantearlo a la ciudadanía, que se informe y que vea nuestro propio pasado y no replicar estos errores que nos han costado tanto en el país, y ver ejemplos recientes de países que han logrado financiar espejismo de aumento en el gasto de manera coyuntural, que al final acaba siendo peor, digamos, la medicina acaba siendo peor que la enfermedad, porque esto lo que ocasiona es inflación y ocasiona pobreza en los países que implementan este tipo de políticas. Bien. Antes que nada, agradecerle por esa precisión respecto a Reactiva Perú, porque en la campaña se ha visto muchas aseveraciones respecto a que este sería pues dinero regalado, cuando en realidad Reactiva Perú no es dinero regalado. Reactiva Perú en realidad son créditos, son préstamos que luego van a ser devueltos eventualmente, ¿verdad? Correcto. Hay un cronograma y todo esto. Claro, el tema es que son préstamos que son garantizados por el fisco, que es muy distinto. Claro. Y justamente esta garantía que da el fisco permite llegarle a un mayor número de empresas que no serían sujetas de crédito, digamos, de estos recursos. Es para ayudarles a que puedan calificar, para que los bancos intermedien estos recursos. Pero no es, digamos, plata de los contribuyentes, no es gasto público. De hecho, cuando uno hace el análisis del impulso económico que dio el gobierno para mitigar el impacto de la pandemia y de la crisis, esto se considera como gasto que está debajo de la línea, no es un gasto fiscal. Entonces, es fácil recurrir, digamos, al facilismo y a inducir al error de que vivimos en un momento en el cual sobran los recursos. Y de hecho, otro factor, Isaac, importante, es que teníamos ahorros públicos, ciertamente. En las épocas de bonanza económica, de manera responsable, el MEF acumuló ahorro público y teníamos un fondo de estabilización fiscal. Eso sí es parte de los ahorros públicos que se utilizan para financiar momentos de estrechez como lo que hemos visto. Pero esto ya se gastó. Llegó este Fondo de Estabilización Fiscal a sumar más o menos 4 o 5 puntos del PBI, pero esto ya se gastó, más obviamente la deuda que ha tenido que emitir el gobierno fuera en los mercados internacionales. Entonces, no existe tales recursos, y decir que los recursos que no hay una restricción presupuestal es ignorar la realidad. Y yo creo que justamente esa es la invocación a que no prometamos cosas que son incumplibles y que después genera también una insatisfacción ciudadana ante, digamos, la decepción de no cumplirse la promesa que le da el candidato cuando esté en la campaña política. Bien, y ahora pasando de
de hablar de las promesas a pasar a lo que podrían ser los hechos en realidad, y digo podría porque estamos en un caso hipotético de que alguno de esos candidatos llegue a la presidencia, ¿qué tan factible es que estas promesas puedan cumplirse, hacerse realidad en el proceso, en ese periodo de 5 años que va a comenzar todavía en julio, considerando que muchas veces se analiza, digamos, qué metas han logrado alcanzarse durante un periodo de gobierno y qué otras no, y se ve que el problema muchas veces no es de recursos, sino de capacidad de ejecución, de capacidad de gestión? Considerando la capacidad de gestión y la calidad de los procesos del aparato público, ¿qué tan factible es que se puedan alcanzar muchas de las promesas que comienzan a predicar los mismos candidatos, y en realidad que otras prácticamente serían pues una serie de aviso ya o una especie de anuncio que va a llegar pues a un desenlace que es fatídico, es decir, que va a generar desesperanza en la misma población? Mire, yo creo que la lectura que hemos hecho en Videncia Consultores, de vuelta tenemos un pilar que estudia esto, que tiene que ver con los problemas de gestión pública que enfrenta digamos, el Estado, porque uno de los problemas más grandes que se tiene es la falta de calidad de servicios que se prestan al ciudadano. Problemas en salud, como los hemos visto tan graves durante la pandemia, de educación. Entonces no tenemos servicios de calidad en el país. ¿Y esto a qué responde? Esto responde a deficiencias en la gestión, en problemas en las contrataciones que tienen digamos, o hay corrupción asociada a ellas, o hay sobrecostos importantes, digamos, que hace que se pierdan recursos. Entonces, el tema, por ejemplo, y yo creo que esto es bien importante, durante la última década, Isaac, el presupuesto del sector de educación, de salud y de transportes se multiplicó por 3. Pero esto no se tradujo en mejoras en la calidad de los servicios de educación, de salud o en la infraestructura que tenemos de transporte, por ejemplo. Entonces acá el planteamiento que se debe hacer es cómo lograr mejorar el funcionamiento de la burocracia, cómo lograr tener mejores cuadros que puedan trabajar para el Estado y manejar estos recursos tan grandes, digamos, que igual existen en el país, captar, digamos, a un servicio civil que responda a la meritocracia, cómo evitar tanta volatilidad excesiva que ha habido en los últimos años cuando hay muchos carros que van rotando, cómo lograr de que haya menor parálisis de proyectos de inversión pública. Acordémonos que tenemos, según algunos cálculos, más de 6.000 proyectos paralizados, incluso proyectos que tienen muchísimo tiempo, más de una década, que se adjudicaron y no han podido completarse por estar inmersos en arbitrajes o por problemas que tienen que ver con la falta de capacidad del Estado de honrar sus compromisos, principalmente. Entonces, cualquier tipo de propuesta que esté dirigida a mejorar la eficiencia en la gestión pública y que esto se traduzca en servicios de mayor calidad, es lo que los ciudadanos deberían solicitar. Eso, en algunos planteamientos, están algunos elementos, pero finalmente lo que se opta es prometer: vamos a aumentar al 100% la cobertura de agua en el país, por ejemplo. Pero finalmente eso lo prometen, no dicen cómo. Y el problema en ese caso, por ejemplo, tiene que ver con mejorar el modelo de gestión pública de las empresas públicas de agua y saneamiento, que son municipales, y la mayoría están quebradas y no han logrado ir más allá de tender tubos y sin tomar en cuenta la calidad del agua, las horas en las cuales muchas regiones, digamos, no cuentan, digamos, con que tienen el suministro racionado. Entonces, más que recursos, el tema es mejorar los incentivos, mejorar los procesos para tener una calidad del gasto, obviamente fiscalizada, pero que al final dé resultados que la población pueda percibir. La población no quiere promesas que no puedan, digamos, cumplirse, creería yo. Y acá, en nuestro criterio y de muchos otros, el problema central es un tema de gestión. Y estos temas de gestión se ven muchas veces exacerbados cuando estamos evaluando a gobiernos subnacionales. La descentralización en nuestro país, Isaac, no ha funcionado. Es una descentralización política. No se ha hecho una descentralización funcional. No se ha articulado
la prestación de servicios básicos a los ciudadanos en las regiones. Entonces ahí tenemos también un tema de ver cuál es el ordenamiento, digamos, y repensar la descentralización como un tema crucial para mejorar estos servicios al ciudadano. Entonces yo creo que por el lado de la gestión pública es un elemento central que ojalá cuando estén, digamos, sentados en el Palacio de Gobierno, se den cuenta de ello. Pero un tema también importante es que no solamente es el gobierno, es el Congreso también que va a tener un rol importante de seguro el próximo quinquenio. Entonces creo que hay que entender bien cuál es la problemática y proponer soluciones que sean prácticas. Nosotros en Propuestas del Bicentenario hemos aterrizado del qué al cómo, en base a la experiencia que tenemos en una cantidad de sectores que son claves para la ciudadanía. Y pasando a un apartado que en realidad escapa un tanto al estudio que ustedes han presentado, pero que en realidad interesa mucho a quienes nos están viendo, y este es en realidad qué es lo que se prevé. Claro está, sin esperar una bola de cristal, porque eso es imposible, pero ¿qué escenario es el que usted observa que podría atravesar la economía peruana en el ya segundo semestre y también hacia el periodo 2022, si es que, de cierta forma, el trabajo de toda la campaña de vacunación y los trabajos y las gestiones que haga el Ejecutivo continúan por un sendero al menos adecuado y responsable también con las finanzas públicas, ¿no? ¿Qué panorama es el que le espera al país desde su punto de vista? Mire, yo creo que tenemos dos ventajas positivas. Tenemos uno, que ya el proceso de vacunación ya empezó. Entonces ahí el tema es lograr que esto se dé lo más rápido posible, porque estamos en una segunda y a lo mejor en una tercera o cuarta ola, como están ocurriendo en otros países. Y no vamos a estar a salvo todos hasta, digamos, que haya la vacuna y se lleve, digamos, se vacuna a toda la población. Eso es un punto absolutamente clave para zanjar una fuente importante de incertidumbre. Otro factor positivo es que estamos enfrentando un entorno externo favorable. El precio del cobre, por ejemplo, está en un pico histórico. Por una recuperación mayor de la demanda externa, el crecimiento de Estados Unidos y China ha mejorado y eso está impulsando el precio del cobre y eso hace, digamos, es una inyección positiva para la economía. Entonces, lo importante es, más allá de este año de transición, porque el año 21 es un año de rebote principalmente estadístico, que puede ser 7, 8%, 9% de crecimiento, principalmente es un tema estadístico. La pregunta central es si es que podemos acelerar el ritmo de crecimiento del que teníamos antes de la pandemia, de un crecimiento de 2, 3%, un crecimiento mediocre, a un crecimiento mayor para poder generar el empleo que se requiere, por un lado, y teniendo obviamente a la inversión, y en particular la inversión privada, como el motor de esa generación de riqueza. Para lograr esto, se requiere justamente atacar los temas que hemos venido conversando, mantener la estabilidad macroeconómica en el país, no jugar con las reglas de juego básicas para la inversión. Acá en nuestro país, si se está hablando de cambios en la Constitución, o se está hablando de expropiaciones, o se está hablando de modificaciones en los tributos de manera desproporcionada, esto lo que hace es ahuyentar a la inversión y hace que se ralentice. Entonces, hasta que no recuperemos una claridad con respecto a cuál va a ser el sendero, lamentablemente el riesgo va a estar en alza, digamos, hay un repunte del riesgo regulatorio, y a esto se suma obviamente la acción del Congreso, que yo quisiera también mencionarlo. No podemos solamente pensar de que todo depende del Ejecutivo. Como hemos visto estos últimos meses, Isaac, el Congreso tiene un rol muy importante para desestabilizar y descarrilar la reactivación económica. Lo que por un lado el gobierno hace, por otro lado el Congreso lo deshace, aprobando leyes que en mi criterio son antitécnicas, como controles, como topes a las tasas de interés, como iniciativas de gasto e intervenciones, digamos, que pueden ser bien intencionadas, pero que acaban siendo nocivas para la economía. Este último retiro, digamos, de las cuentas individuales previsionales, las AFPs, esto provoca un problema muy serio, no solamente para los afiliados que se quedan sin fondo, sino que le estamos quitando recursos a la principal fuente de financiamiento de la infraestructura en el país.
en gran medida la infraestructura privada. Nosotros teníamos un fondo, digamos, del sistema privado de pensiones muy importante, más o menos en torno al 50% del PBI, pero con todas estas salidas está cayendo a la mitad. Entonces, el resto, digamos, cómo se va a financiar y el impacto que esto tiene en la prima de riesgo del país. Yo creo que son factores que se tienen que aclarar para que la economía pueda recuperarse y a partir de eso implementar reformas que permita que el país no crezca al 3%, sino crezca por lo menos al 5%. Bien. Nosotros en el pilar de reactivación económica creemos que de zanjarse estas fuentes de incertidumbre y apostar claramente por algunos sectores que son claves, como la infraestructura, como la minería, como sectores intensivos en mano de obra, como la vivienda, entre otros, podemos lograr que la inversión privada y la inversión en el país llegue a 25 puntos del PBI, un incremento de 5 puntos en los próximos 5 años, y a su vez que esto genere por lo menos 2 millones de empleos, que son los que se han perdido durante la pandemia. Pero esto no se va a hacer si no se dilucida y se zanja la fuente de incertidumbre política que hoy día tenemos como la principal factor de progreso en el país. Exacto. Y eso creo que es algo que tenemos que tomar plena conciencia. Le agradecemos por las precisiones, señor Castilla. Para finalizar, y una última pregunta. Considerando, claro, su experiencia, ¿no?, en el sector economía y finanzas, ¿qué recomendación le daría usted a los electores al momento de identificar y dar su voto por un congresista? Porque mucho se habla sobre qué rasgos o atribuciones identificar de un candidato a la presidencia, ¿no? Pero no tanto de los legisladores que se están postulando justamente para el Parlamento, ¿no? O de los candidatos que van al Parlamento. ¿Qué rasgos son los más importantes o que usted cree que son cruciales que deberían identificarse para que haya cierta, al menos, responsabilidad económica en el siguiente legislativo que sea elegido? Bueno, yo lo que he visto, y de manera positiva, es que yo he visto a mucha gente joven postulando al Congreso, chicos, digamos, con distintas vertientes, pero que son personas técnicas, personas que están bien instruidas y que tienen algún tipo de experiencia en la gestión pública. Entonces, acá no se requiere ser un experto, sino tener un poquito de sentido común y de responsabilidad. Entonces, yo lo que le aconsejaría a los ciudadanos es que sigan los debates que están habiendo y que no se dejen, si les están prometiendo algo que no les hace sentido, algo que suena muy fácil, digamos, probablemente de obtener, probablemente no sea viable. Entonces yo creo que hay que pensar en conceptos básicos, ¿no? ¿Quién promete estabilidad, que es absolutamente necesario? ¿Quién no promete, quién no hace promesas, digamos, refundacionales, que al final lo que incrementan es la incertidumbre, o promesas falsas que no pueden ser cumplidas? Entonces yo creo que un poco de sentido común, escuchar las propuestas, analizar los planes de gobierno y bueno, y ojalá encomendarnos, porque en nuestro país nunca se sabe lo que puede pasar, pero lo que sí es que el Congreso va a tener un rol muy importante y hay que ser muy consciente de cómo hacemos el voto lo más informado posible. Sería mi recomendación a sus oyentes y televidentes, los que lo estén viendo por sus distintas plataformas. Isaac, información es clave en este proceso electoral. Perfecto. Muchas gracias por todas las precisiones y también por haber respondido a todas las preguntas. Estamos seguros que va a contribuir bastante a que los electores y a quienes nos han estado viendo pues, puedan tomar una decisión más responsable en este periodo electoral. Muchas gracias, Isaac. Bien, esto ha sido todo por esta ocasión. Ya será hasta más adelante que podremos seguir conversando sobre las propuestas que hay en esta carrera electoral, aunque ya nos encontramos en la recta final. Y será hasta una siguiente oportunidad acá en La Voz del 21. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta luego.